Buenas noches, señoras y señores. Doy la bienvenida a Juan Pablo. Juan Pablo es un amigo y le trato en estos términos. Juan Pablo Salgado, para ser más preciso. Es un orgullo para los cuencanos. Juan Pablo está en la universidad en Quito y que dirige la investigación justamente en la Universidad Pontificia del Ecuador, si no estoy mal, Juan Pablo. Este campo es bastante amplio y yo diría incluso bastante difícil y es un orgullo para los cuencanos tener allá a una persona en ese nivel. Quiero conversar, quiero iniciar la conversación. No sé si esté equivocado. Falta investigación en la Universidad Ecuatoriana. Estamos todavía en papeles. El congreso que se realizó en el Brasil ha surtido efecto acá en el Ecuador. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Marco. Un abrazo fraterno. No sé si falta investigación en las universidades. Lo que sí me queda en mente es investigación para qué. O sea, no se trata de investigar por investigar y de plantearnos temas específicos que pueden ser muy interesantes. Hay que buscar que esa investigación toque a la gente. Entonces, ahora en las universidades a nivel mundial se están hablando de tres términos: multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. Son los tres términos que se están hablando en las universidades a nivel mundial cuando se habla de investigaciones. Entiéndase por multidisciplinaridad cuando el abordaje a una problemática específica se da por distintos profesionales, especialistas, cada uno en su área. Hay una problemática específica en movilidad y hay un tecnólogo en mecánica, hay un ingeniero en telecomunicaciones, hay un ingeniero en movilidad, hay un sociólogo, hay un antropólogo, hay un comunicador, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es multidisciplinaridad. Eh, Interdisciplinaridad se puede entender por cuando una persona que tiene una especialidad específica intenta comprender cómo se produce la ciencia en otra área. Cuando un ingeniero que tiene una forma de pensar, una forma de producir pensamiento y conocimiento, intenta, por ejemplo, entender cómo un sociólogo entiende una realidad, por decir algo, ¿no? O viceversa. Ahí se genera una transdisciplinaridad porque los mecanismos con los que uno produce pensamiento en cada una de las áreas se modifican entendiendo cómo produce otra persona. Pongo un ejemplo para ser más específico. Ujú. Sociólogo y antropólogo, por ejemplo. Al parecer, dos áreas de la ciencia tan cercanas tienen presupuestos epistemológicos, se dicen, formas de pensar distintas. Si yo le pongo el tema de la migración a un sociólogo, el sociólogo va a decir cuántas personas están migrando, de qué países están migrando, hacia dónde están migrando, por qué están migrando. En cambio, si le digo esto mismo a un antropólogo, el antropólogo va a decir cómo se siente esa persona en su familia, cuáles son los problemas que le circundan, cómo se encuentra su situación socioeconómica, por qué va a ese país, tiene parientes o no tiene parientes en ese país, por ejemplo. Un problema tan concreto como la migración puede ser abordado de dos perspectivas totalmente distintas. Correcto. Eso se llama eh, interdisciplinaridad. Y la transdisciplinaridad, en cambio, se produce cuando se reconoce que el sujeto de a pie, que el ciudadano común y corriente también tiene conocimiento y que es un conocimiento válido y que las investigaciones no pueden despegarse de ese conocimiento. Y se incluye a la labor de los ciudadanos comunes, llámense representantes políticos, representantes sociales, representantes privados, gerentes o cualquier otro ciudadano, cualquier común ciudadano, en los procesos de investigación. Bien, Entonces, eso se llama transdisciplinaridad. El correcto. mundo está apostando por esto último, porque es la única forma de que la investigación toque el territorio, que modifique las formas en las que actuamos, que transforme la realidad social, económica y política de un país. Bien, ahora, tú has dicho y has señalado lo que efectivamente ahora constituye los mecanismos para la investigación, pero si estamos capacitados en la Universidad Ecuatoriana como para realizar este tipo de trabajo, estos tres tipos de investigación que tú señalas, esta unión, esta conjunción, ¿estamos preparados? Porque yo personalmente, bueno, dejé la cátedra hace algunos años,
pero veo que como que se ha paralizado la universidad. Algunas destacan en algún momento, pero el resto creo que está paralizada y un poco copiando modelos que son externos. Exactamente, lo que acabas de decir, Marco, el último, eso es la clave, ¿no? Hemos copiado modelos de investigación externos y la copia de esos modelos de investigación externos nos ha metido en los mismos callejones sin salida en las que se han metido esos modelos externos. ¿Correcto? Publish or perish, se dice en las universidades. Publicar o perecer. El que no publica artículos científicos perece. Eso es lo que se decía en las universidades. Y en el Ecuador hemos copiado este mismo modelo. Los sistemas de evaluación de las universidades evalúan las universidades por el número de artículos científicos publicados. Y luego el impacto de sus artículos se evaluaban por índices de citación o por cuartiles específicos de revistas. Es decir, mientras publico una revista más importante, mi investigación es más importante. O si es que hay más gente que me cite, mi investigación es más importante. Pero lo que sucede es que ahora los profesores exigen a los estudiantes a que citen sus artículos, y entonces tienen una gran masa de citaciones y no son significativas. Ese tipo de cosas se ha vuelto un callejón sin salida para las investigaciones en el planeta. Si Ya. uno revisa el índice de productividad, el número de publicaciones a nivel global, puede darse cuenta que todos los países en el planeta, indistintamente de sus condiciones sociales, políticas, económicas, están decayendo en publicaciones, están dejando de publicar. Y cuando uno habla cara a cara con los investigadores importantes del planeta, se da cuenta que los investigadores están dejando de hacer publicaciones porque se están metiendo a trabajar con la gente, para la gente y con la gente. Entonces, ese es un fenómeno global. ¿Qué tenemos que hacer en el Ecuador? Cuestionarnos si es que nuestros sistemas de evaluar universidades siguen siendo significativos, cambiar nuestros modelos de evaluación, orientar nuestras universidades a que sean más incidentes en la transformación social. Acabamos de pasar fenómenos gravísimos de inseguridad, ambientales, falta de lluvias, quema de páramos, incendios, y las universidades, ¿qué hacemos? Seguimos produciendo artículos científicos. Bueno, Entonces, sí, sí, ahí realmente. es una clave, ¿no? Ahora estamos con la PUSE, con la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, lanzando un doctorado en sostenibilidad, con líneas específicas de investigación y con financiamiento de los franceses alrededor de $2 millones, porque estamos buscando investigaciones que puedan cambiar o reflexionar sobre la situación climática que está viviendo el país. Y las universidades busquemos respuestas, pues, porque las respuestas no pueden ser solamente coyunturales cuando se nos queman 7.000 hectáreas de páramo. Hay que responder, por supuesto, en ese momento, pero tenemos que pensar, ¿y qué va a pasar el próximo año? Y si el estiaje del próximo año es mayor, y si es que tenemos problemas energéticos que se están comparando en pérdidas casi a cuando tuvimos en la pandemia, ¿qué estamos haciendo como universidades frente a esas realidades concretas, no? Bueno, ahora se dice que las universidades han paralizado la investigación en el Ecuador porque no tienen medios ni recursos. Y al no tener medios ni recursos, entonces las conclusiones no pueden ser, las investigaciones no pueden ser expuestas. Yo difiero con este pensamiento. No hay investigación, no es que no tienen los recursos para publicar, al menos como tú dices, y de esta forma colaborar con la sociedad. Yo me he especializado estos últimos años, si cabe el término, en gestión de conocimiento. Y es interesante, si bien es necesario un número de recursos mínimo al menos para mantener vital la gestión de la investigación, los resultados de investigación se dan por las cabezas. Y sí que tenemos cabezas en el Ecuador y brillantes. Y cada vez que confiamos en las personas nos encontramos con gente más brillante y con capacidad de dar más respuestas todavía. El gran qué de la investigación está en las personas, en las cabezas de los ciudadanos, en su capacidad de buscar respuestas. El Ecuador ha sido un país que históricamente ha tenido que estar enfrentando desafío tras desafío y eso como ecuatorianos nos ha puesto, nos ha dotado, diría, de una capacidad resiliente, de una capacidad de recomponernos, de una capacidad de salir a luchar todos los días. Vivimos en Latinoamérica, es la realidad en la que vivimos. Pero vienen gente de Estados Unidos a buscar cabezas en Latinoamérica y es particularmente en el Ecuador en inteligencia artificial, por ejemplo. Yo hace 2 o 3 meses tuve la oportunidad de hablar con una gerente de un departamento de producción de inteligencia artificial en Estados Unidos que venía directamente al Ecuador a buscar jóvenes
prometedores. Y Ya, visitaba las universidades y encontraba las universidades chicos y les contrataba desde Estados Unidos, porque el sistema sistemas informáticos se puede hacer desde cualquier latitud del planeta. Entonces, si vienen de otras latitudes a buscar gente aquí, ¿qué estamos haciendo como ecuatorianos con los cuadros que tenemos, no? Entonces, sí hay que asegurar un mínimo de recursos que, digamos, no comprometa las condiciones vitales del sistema de investigación del país. Por supuesto que sí, si vamos abajo de ese mínimo de recursos, tampoco hay santo, o sea, hay que asegurar un mínimo de recursos, pero sobre ese mínimo de recursos debemos trabajar sobre cómo motivar a la gente a buscar respuestas a problemáticas concretas, ¿no? correcto. Ahora, las universidades de investigación tienen que hacer un diagnóstico, una evaluación y dar soluciones. Lo que menos se hace es dar soluciones. No sé si es por el sistema, porque no queremos aparecer, por la fuga de cerebros, pero ¿crees tú que nosotros debemos hacer este esfuerzo de que se den soluciones? Porque como tú dices, son coyunturales de hoy para mañana, pero no hay un plan, un proyecto para decir, cumplamos. Es más, la inestabilidad política del país nos lleva a interrumpir procesos que a lo mejor se iniciaron, pero para no ser, para no ser continuistas, a lo mejor quiebran estos procesos. Lo que pasa es que la fuga de cerebros no se está dando solamente porque están contratando personas afuera. Es un fenómeno que está ocurriendo, sobre todo con China, ¿no? China está haciendo propuestas concretas a toda Latinoamérica, a investigadores concretos que a ellos les interesa para que vayan a vivir a China y les ofrece salario, les ofrece condiciones vitales, les ofrece muchas cosas. China está robando cerebros del planeta. Ya, Sí pasa eso, pero en el común de las investigaciones de las universidades, cuando uno revisa los datos, se da cuenta que tenemos muchísima gente haciendo investigaciones para otras bien. problemáticas. Por ejemplo, como están en redes con España, están pensando en problemáticas climáticas de España y no las nuestras, por decir. Entonces, y eso está sucediendo porque el Ecuador no está valorando el potencial que tiene como si están valorándonos desde otras latitudes. A lo mejor no tenemos una agenda. No, no hay agenda, hay que decirlo, no hay agenda. Este momento estamos en una especie de hiperregularización de la educación superior en el país. Es decir, algún momento ya se regularizó, se hicieron universidades ABCD, recordarás, después dijeron que solamente una sola evaluación, ya después ya pasamos de esas facetas en donde verificábamos que las universidades no sean universidades champiñón o universidades de garaje, como se decían, y creo que eso está bastante bien. Y ahora, el tema es que ahora estamos repitiendo el sistema, ¿no? Entonces, como el modelo anterior de evaluación no me gustaba, cambiemos unas cositas y hacemos otro modelo. Y estamos evaluando y evaluando y reevaluando y no estamos viendo dónde están los derroteros necesarios que necesita el país, como para plantear una agenda hacia esos derroteros. Cuando uno revisa las estadísticas y las bibliometrías, se llaman las métricas sobre investigación a nivel global, se da cuenta cómo en la armonía global de todos los planetas, de todos los países, perdón, el Ecuador se va desclasando, ¿no? Se va desclasando, sigue bajando, sigue cayendo en su capacidad de producir conocimiento. Si antes estaba en el puesto 70, por decir algo, ahora está en el puesto 80 y cayendo. Entonces, Ya. algo está ocurriendo con la agenda de producción de conocimiento dentro del país. Sí hay que ponerle cabeza a eso como Bien, universidades, ahora, ¿sí? por la Universidad Ecuatoriana y parte de la Universidad Latinoamericana está siendo criticada acerbamente porque no tienen propuestas o propuestas específicas. La universidad en algún momento se convirtió en el paro, en la voz de los pueblos, pero ahora vemos que prácticamente no tienen propuestas sobre la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la salud, la seguridad social. Es decir, estamos huérfanos de ese paro. Las universidades se han conformado en ser coquetos con los gobiernos para alcanzar recursos. Yo creo que el problema es más agudo y es un problema de sociedad. La universidad ha sido y tiene que ser y será siempre producto y productora de sociedad. Es producto de sociedad. La gente que trabaja en la universidad es gente que pertenece a la sociedad en la que la universidad se encuentra. Históricamente, por
ejemplo, cuando en la época de Napoleón lo que buscaba Francia era conquistar el mundo, la universidad se inventó las licenciaturas y entonces licenciaban a la gente porque lo que buscaban es una expansión del imperio. correcto. En la época de Humboldt, del imperio austrohúngaro, lo que buscaba el imperio austrohúngaro era la contracción del imperio para hacerlo cada vez más fuerte. Mientras más cerrado sea, Ujú. más fuerte era. Y por eso la investigación clave y los desarrollos pues, de las investigaciones y los procesos de la Universidad Humboldtiana, ¿no? Que de ahí surgen todas las universidades anglosajonas. En este momento nos encontramos con dos fenómenos, uno de contracción y otro de expansión. Contracción con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está generando una contracción de su economía, está blindando su economía. Y el gobierno chino, en cambio, está expandiendo, está buscando dominar el planeta. Entonces, las universidades van a responder a esos dos fenómenos por un lado. Y por otro lado, hay un fenómeno que yo creo que es latente y global, y es que la sociedad está sucumbiendo a la tecnocracia. El valor de la acción ciudadana está siendo reemplazada porque se está delegando las grandes responsabilidades al tecnócrata de turno, que esté en donde esté. Y Ya. eso también está pasando dentro de las universidades. Entonces, las universidades estamos sufriendo este mismo fenómeno y por lo tanto nos estamos afianzando a la publicación, al publish o perish, a que tenemos que cumplir con esos estándares para ser llamados buena universidad y tener matrícula de estudiantes, ¿no? Y entonces también estamos metidos en ese ámbito. El Papa Francisco ha sido muy fuerte en sus últimas encíclicas y hace una crítica potente a la tecnocracia en las últimas encíclicas que ha desarrollado, ¿no? Y habla de que en la última, por ejemplo, dice que el amor de Dios nos ha elegido, dice que la actoría está en los ciudadanos, no en Totalmente de esperar que la acuerdo. ciencia y la técnica resuelvan nuestros problemas o en esperar que el tecnócrata que maneja ciencia y técnica resuelva nuestros problemas, sino en la acción ciudadana. Y yo creo que eso es muy, muy crítico a nivel de gestión social. Debemos dejar de hablar ya de democracia representativa para hablar más de democracia participativa. Sí, totalmente de acuerdo, Juan Pablo, pero hay una crítica en una de las revistas argentinas de mayor circulación. La Universidad Latinoamericana se encuentra impávida, inmutable, ajena a la realidad del país y del mundo. Es más, el lineamiento de la reforma de Córdoba se ha abandonado totalmente la universidad para el servicio del pueblo. Ahora estamos viendo que la universidad en algún momento está produciendo, como tú dices, los tecnócratas para insertarse en el sistema, ignorando la composición social. Sí, es por eso te decía, es un fenómeno social, ¿no? Yo veo lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los últimos gobiernos y me acordaba las épocas en las que yo era niño, ¿no? Y en las épocas en las que yo era niño, por cosas menores, el presidente estaba afuera. No, no digo que sea un llamado a la insurrección, cuidado, no, pero la clave es que había pensamiento crítico y había movilización social. Ahora no existen esas dos cosas, ni pensamiento crítico ni movilización social. Es como si nos hubiésemos excusado en las redes sociales y porque ponemos un comentario en las redes, ya me quedo tranquilo, he hecho suficiente. Yo creo que la acción ciudadana, por eso el llamado a las universidades de la transdisciplinaridad es a trabajar con las cámaras, a trabajar con las asociaciones, trabajar con los ciudadanos, a trabajar con el Estado, a trabajar con ellos en la búsqueda de respuestas, con todo lo que la universidad puede aportar, porque la universidad, al ser lumen intellectum, como el pilar del pensamiento, en donde la gente está reflexionando y pensando, se supone que debería tener menos falacias, pues, que las que puede tener la sociedad en general. Entonces, esa sumatoria de trabajos es lo que se denomina transdisciplinaridad y a lo que se está llamando a la investigación. Por eso decía al inicio, no se trata de investigación sí, investigación no, sino investigación para qué. Investigación, ¿por qué? Si el conocimiento que producimos no es relevante para la sociedad, no es pertinente con la sociedad y no tiene capacidad de transformación, es inútil. Es para ganar resultados. Perdóname, Exacto, ahí le exacto. estamos. Ahora, se dice que las universidades se han vuelto en algún momento mercaderes de las personas que son estudiantes, de buenas cuentas son los que alimentan las universidades.
que los sueldos son paupérrimos, que la universidad no tiene la suficiente tecnología para la investigación, en fin, tratan de justificar. Pero en algún momento, cuando la universidad puede producir, hay la capacidad de alcanzar de alcanzar los dineros suficientes de los presupuestos, o necesariamente tiene que esperar para el próximo año para que conste la partida presupuestaria, en fin, guapa. Bueno, esas son dinámicas, algunas perversas que yo creo que deberían cambiarse. No puedo estar de acuerdo con esas dinámicas de gestión de recursos institucionales así, ¿no? Pero después de todo, se trata más bien del sentido que puede tener esos recursos. Es decir, qué efectividad tienen esos recursos Correcto. o cómo esos recursos logran hacer que la gente produzca conocimiento y tenga la oportunidad de vincularse con el territorio para tomar resoluciones y respuestas. Entonces, ¿cuál es el problema este rato? Que tenemos por un lado que las universidades ponen los recursos y es una lógica economicista sobre los recursos y la distribución de los recursos. Y por otro lado, tenemos una lógica tecnocrática que dice que la universidad debe cumplir indicadores específicos y esos indicadores son lo que acabamos de hablar en este momento, impact factor, papers o ese tipo de cosas. Bien. Entonces, estirado entre esos dos lugares, ¿qué tiempo le queda o cómo puede un investigador ponerse al servicio de la sociedad y actuar? Entonces, hay que poner los recursos y los indicadores exigidos en función de eso que estamos queriendo que hagan los investigadores. Esa es la clave. Más allá del monto de recursos o el número de indicadores que tengamos, deben estar al servicio de la producción de un conocimiento relevante, pertinente y transformador, más que a función de una lógica economicista o tecnócrata del análisis de los resultados. Bien. Ahora, por otro lado, estoy de acuerdo contigo en varias visiones, pero al mismo tiempo entiendo que las universidades están desfasadas, la tecnocracia ha reemplazado a la investigación, en fin, pero las universidades también han caído mucho en calidad. Quiero decir, la masificación de la entrada a las universidades, la gratuidad, en fin, trajo consigo un grave problema, falta de compromiso incluso de los estudiantes y de los docentes. Pero también tenemos las otras universidades, como tú dijiste, de garaje, con alguna palabra más utilizaste, que producen carreras intermedias, entre comillas, y llenan, y justifican sus presupuestos, sus utilidades de esta forma, creando profesionales que a lo mejor no están aptos para el sistema. Es la mercantilización de la universidad. Y claro, como decía, la universidad está sometida a esas fuerzas de la sociedad. Ahora todo está mercantilizado, entonces también se mercantiliza la universidad. Yo creo que la universidad debe ser una apuesta siempre a conjugar en su seno la razón crítica y la razón instrumental, ¿no? La razón instrumental porque de una u otra forma tiene que servir a la sociedad. Las investigaciones tienen que servir a la sociedad. Las investigaciones tienen que servir a la producción de empleo. Las investigaciones tienen que servir a la generación de patentes, novedades y generación más de recursos. Las investigaciones tienen que servir, como decía, a políticas públicas específicas. Hay una instrumentalización clara de la universidad que es necesaria, pero también hay una razón crítica, es decir, qué es lo que me motiva a hacer universidad? ¿Por qué a través de la producción del conocimiento yo puedo generar ciudadanía? Esa razón fundamental de la universidad, que es razón ¿Eh? crítica, es la que no puede perder la universidad y conjugar las dos cosas, más allá de que estemos produciendo, yo qué sé, demasiados doctores o demasiados chefs, ¿no? Más allá de eso, ese chef y ese doctor debería tener una responsabilidad ciudadana, la capacidad ciudadana de acción y, por supuesto, la capacidad de aprender a aprender. Yo soy ingeniero mecánico, querido Marco, y estoy en este momento gestionando investigación y me he especializado en una rama que podría ser de la economía y que no es de la economía al mismo tiempo, que es la economía del conocimiento, que es la gestión de conocimiento. Bien, Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Yo nunca estudié de ingeniero mecánico gestión de conocimiento. Sin embargo, me ha servido mucho para hacer lo que estoy haciendo ahora, bien, porque aprendí a aprender. Esa raíz fundamental de la formación de ciudadanía no puede perder la universidad. Entonces, es verdad que es un diálogo muchas veces conflictivo entre la razón crítica y la razón instrumental, pero solamente ese diálogo, que también es fecundo, puede hacer que la universidad produzca ciudadanos y ciudadanos responsables.
Ahora, dentro de la historia de la universidad, en la década de los 70, de los 80, se criticó mucho a la universidad, el adoctrinamiento que tuvieron. Se decía que ahí se formaban los comunistas, en fin, que se adoctrinaba a los estudiantes. Quisieron hacer vida política en la universidad, nacieron muchos movimientos políticos. Esta situación de manejo político, me refiero en el término lato, en el término claro, de orientación, de opinión, de guía, de crítica, pues ha sido cortada este rato. Las universidades, ni en la investigación, salvo poquísima, ni en el contexto ciudadano, con su opinión, con su guía. Es decir, las universidades también se han acomodado a silenciar la voz y esto nos permite a nosotros, a los ciudadanos, mantenernos de una lasitud tremenda. Ese es, has descrito perfectamente el problema de lo que conversábamos hace un momento, ¿no? El influjo tecnocrático que hace que la meritocracia sea valor único. La meritocracia es buena o mala dependiendo a qué le aplique. Hay que ser críticos también con estos valores que los asumimos como si fueran valores universales. Todo esto que está sucediendo en las sociedades, esta impavidez, también transversaliza a las universidades, porque las universidades están compuestas por ciudadanos y actúan como ciudadanos. Entonces, todo lo que ocurre en la sociedad también ocurre dentro de las universidades como organizaciones. Hay que tener, por eso decía, si es que la universidad mantiene clara su postura de formación de ciudadanos honestos, ¿no? Eso, solamente esa postura abre las preguntas y respuestas que necesita la universidad para cumplir el rol eficiente dentro de la sociedad. Y abre la universidad a albergar en su seno a los actores ciudadanos, llámense cámaras de industria, llámense actores de gobierno, llámense actores sociales, llámense ciudadanos, jefes barriales, jefes parroquiales, llámense ciudadanos comunes y corrientes. O sea, es la única forma que la universidad puede entender su rol en la sociedad de este momento. La actoría ciudadana y la movilización ciudadana a través de la gestión cultural, pero la gestión cultural como gestión política, a través, y no desde el partidista, como se le comprendía antes, Uh-huh. sino desde la gestión política, desde el territorio. Transformar las realidades de la gente desde el territorio es lo que va a tejer un nuevo, o lo que puede ayudar a la universidad a tejer un nuevo estándar social, una nueva forma de entendernos como sociedad. Dentro de los comentarios que se realizan a las universidades, se señala que hay una paranoia en las sociedades académicas de las universidades. Es decir, todo el mundo está cuidándose de que otra universidad haga tal cosa o que otra universidad aporte al conocimiento de tal forma. Es decir, entonces tiene una especie de son garas, quiero decir en esto, en la calificación de las universidades. Voy a hacer un símil. Los muchachos que se vestían a la moda con el pelo alborotado, con los blue apegados, para llamar la atención. Solo yo, más que yo y nadie que yo. En esto significa también con una controversia en las universidades, un retroceso en esa universalidad. Claro que sí. Yo recuerdo, tengo el honor de participar como invitado casi siempre a la red de valorización de la investigación y producción científica de Italia. La red NetVal se llama. Y esta red se constituye porque siendo la potencia que era Italia, cuando llega un momento se llegan a comparar con los otros países europeos solamente, ven que está cayendo Italia en la valorización del conocimiento, en la gestión de conocimiento, en el desarrollo de producción de pensamiento. Y eso les asusta a las universidades italianas y deciden conformar la red. Y en la red se unen y hacen dos cosas, o una cosa sería tan sencilla como la siguiente. Se comprometen a que cada universidad tenga un delegado permanente que evite ¿Ya? cambiarlo a cada momento para reunirse 2 veces al año y contar sus mejores prácticas sobre desarrollo de conocimiento y poner y ofrecer al resto de universidades las herramientas con las que lograron esas mejores prácticas. Se dieron cuenta de que se estaban peleando entre las universidades y estaban cayendo como país. Es lo que le está pasando en este momento al Ecuador. Sí, sí. Estamos peleándonos entre universidades porque nos peleamos los alumnos, nos peleamos los rankings, nos peleamos los no sé qué, y estamos cayendo como país. Va a llegar un momento en que las universidades ecuatorianas no van a ser apetecibles a nivel mundial
y que nuestros mismos estudiantes ecuatorianos van a irse a estudiar fuera del país, Bueno, muchos porque de en las los... universidades ecuatorianas no están. O sea, esa alianza, que creo que es otra deuda más que tiene este país. Hay una deuda importante entre la alianza universidad, sector productivo, la universidad, sector social, y hay una deuda pendiente entre las universidades para poder articular poderes y potenciales. Me alegra oírte, bueno, soy un joven profesional, me alegra oírte de forma docta como tratas los temas, pero para terminar la entrevista, las universidades investigan, posiblemente ni los mismos universitarios, ni los profesores, ni los universitarios conocen los resultados de la investigación, es decir, ignoran uno de los principios fundamentales del hombre, que es la comunicación, como decimos ahora, poner en común. Esto está faltando también en la Universidad Ecuatoriana, yo sé, ya sea por desidia, ya sea porque no quieren dar a conocer el invento del agua tibia. Es que es justamente lo que acabamos de hablar en toda la entrevista. El objetivo fundamental de un investigador en este momento, por los indicadores tecnocráticos que tenemos, es la producción del paper. Pues cuando yo escribí el paper y lo publiqué en la revista, asumo que ya está divulgado. Y entonces se queda allí en las bases de datos entre miles y millones de otros artículos más. Para que O se vean el queda, rincón del vago. exacto, o se queda publicado el libro, o se queda publicado el capítulo por allí, porque terminó el proceso. La publicación de un artículo es apenas el 25% de un proceso de generación de conocimiento. Se llama socialización. Hay un primer proceso que es el salto de la internacionalización, es decir, cuando yo comprendo, internalizo los conocimientos, e investigo y logro publicar un artículo, estoy recién llegando a una fase que se llama socialización. Correcto. Esa socialización requiere que la sociedad asuma o no el artículo, lo critique o no, para ver si es que los presupuestos que yo puse ahí son reales o no. Y después de eso vuelve nuevamente a la sociedad, y cuando la sociedad lo asimila como forma de actuar, se vuelve sistémico con la sociedad, recién allí se cierra el ciclo de producción de conocimiento y vuelve a nacer el investigador a producir un nuevo conocimiento. Entonces, la publicación, llega la publicación y ahí muere. No hay más divulgación científica, y hay varios tipos de divulgación No hay científica. Un la tipo de comunicación divulgación de que es, respuesta, entonces, perdón, no hay la comunicación de respuesta para cerrar el círculo. no hay más. O sea, el diálogo con el territorio es la comunicación fundamental. Ese artículo debe llegar a la gente que le interesa lo que he producido. Si yo sé cómo se puede hacer de mejor forma una organización social o el trato a los niños, eso debe llegar a la gente que está haciendo trato con los niños. Pero como ya publiqué, no llega, y por lo tanto no hay ni siquiera retroalimentación, no hay nada, ahí queda, porque el indicador dice número de artículos científicos publicados. Entonces, Fríamente calculado. Muchas claro. gracias, Juan Pablo. Te agradezco nuevamente la gentileza. Hoy, señoras y señores, conversé con Juan Pablo Salgado. Un placer haber departido estos momentos, y a veces las cosas que se hablan claras pueden resentir, pero igual el mensaje ha llegado con toda claridad. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Marco. Un abrazo fuerte.